Muy buenas tardes, queridos hermanos. Os saludo con la paz del Señor. En esta tarde quiero compartir un mensaje y es sobre iglesia en casa. ¿Por qué iglesia en casa? Lastimosamente he recibido una crítica directamente acerca de mi portada de iglesia en casa, acerca de mi logo que comparto en cada reflexión bíblica que hago, iglesia en casa. Y esto dicen que es algo aberrante. Utilizó esta palabra de aberrante. Y ahora quiero explicarles el por qué iglesia en casa. Pero voy a tomar muchos principios bíblicos y mandamientos. Y esto para entender qué es lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para su iglesia? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para su pueblo? Voy a tomar primeramente iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia no es un lugar específico. Iglesia es todo aquel que hemos decidido seguir a Jesucristo. Iglesia es toda aquella persona que ha decidido recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino Dios habita en los corazones de los que realmente lo buscamos. Y esto hay que tomar en consideración. Casa. ¿Qué entendemos por casa? Casa es un lugar físico donde se reúne la familia, donde se reúne nuestros amigos. ¿Y por qué en esta casa física no se puede reunir la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Os dejo como una pregunta. Mateo, capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice por donde están 2. Esto es la familia, marido y mujer. Donde están 2 o 3, puede ser los hijos o amigos o hermanos en Cristo. Dice que Dios está en medio de ellos. Y esto es muy importante entender, ya que la congregación no es la que se adjudica, entre comillas, el poder de Dios, la presencia de Dios. No, sino la presencia de Dios está en todas partes, no en un solo lugar. Nuestro Dios es grande y poderoso. No lo encasillemos a un lugar específico a Dios. Porque Dios, vuelvo a decir, no habita en templos hechos por los hombres, sino Dios habita en los corazones de los que realmente lo buscan. Yo quiero que me entendáis esto. No estoy diciendo que el congregarnos sea malo.
Lo que yo quiero ahora voy a enseñar es el cómo debemos de congregarnos. Esa es la diferencia. Ahora, para entender este mandato, queridos hermanos, debemos de conocer los principios bíblicos. ¿Qué es lo primero que Dios constituyó? Génesis capítulo 1:27 dice: y creó Dios la congregación. No, dice creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Vaya a la congregación. No. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Quién es la ayuda idónea? Es nuestra compañera, nuestra esposa, no el pastor. Ojo. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá al lado del pastor. No, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo primero que Dios constituyó, queridos hermanos, es la familia. Dentro del propósito de Dios hay un orden, y ese orden es Dios, la familia y la congregación. No es la congregación primero o segundo. No. Primeramente está Dios. Segundo lugar, la familia. Y tercer lugar, la congregación. Si no entendemos este principio, queridos hermanos, no vamos a ir a ningún lado, ya que estaríamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Por fundamentos humanos. Y la pregunta que quiero hacer: ¿por qué hay tanto desorden en la congregación? ¿Por qué hay tanta competencia dentro de la congregación? ¿Por qué hay tanta envidia en la congregación? ¿Por qué hay tanta murmuración en la congregación? ¿Por qué hay adulterio, hay fornicación en la congregación? Porque no hemos entendido este principio, que primeramente Dios trabaja en la familia. Yo tengo un principio: familia sana, iglesia sana. Esto es el orden establecido por Dios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, no un lugar. El templo de Dios somos cada uno de nosotros, es nuestro cuerpo. Dice que nuestro cuerpo debe ser santo. ¿Qué es santo? ¿Qué es santidad? Es separar. Debemos de separarnos de este mundo. La iglesia, queridos hermanos, no es un cúmulo de personas donde se reúnen. No es como ir a una discoteca a divertirnos. No. La iglesia de Cristo es cada uno de nosotros los que realmente hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Dónde comienza la iglesia de Cristo? Esto es una buena pregunta, ya que muchos
lastimosamente dirigentes eclesiásticos, pastores, maestros, no conocen o no lo quieren decir. Pero debemos hacernos esta tarde una pregunta: ¿dónde comienza la iglesia de Cristo? Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Quiénes iban al templo? Los discípulos, no los recién convertidos, menos los gentiles convertidos al cristianismo. Los que iban entonces al templo eran los discípulos, a testificar de Jesucristo según las Escrituras a los judíos, aquellos que habían matado al Mesías. ¿Quiénes partían el pan en las casas? Todos los cristianos, todos los nacidos de nuevos. Y este es un mandato. Lo que ahora hacéis en las congregaciones, la Santa Cena, antes primeramente se hacía en la casa. Y Jesús nos dio el ejemplo cuando Él estaba reunido, no en el templo, Él estaba reunido en una casa junto a sus discípulos, en el cual mismo Jesucristo partió el pan y bebió el vino. Y nos dio este mandato para la iglesia de Cristo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Lamentablemente, los necesitados ahora abundan en las iglesias, pero los prosperados son los dirigentes de la iglesia, cosa que en el comienzo de la iglesia de Cristo no había, porque se vendían y se repartían a todos. Ahora no, ahora tienes que dar. Y no estoy diciendo que el dar sea malo, no estoy diciendo eso. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Dice que los apóstoles, queridos hermanos, iban a testificar de Jesucristo según las Escrituras en los templos. Y ellos daban sus enseñanzas en las casas. Iban a testificar en el templo y enseñaban a los cristianos en las casas. Romanos capítulo 16, versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. El apóstol Pablo escribió esto. Romanos capítulo 16, versículo 5, que es el libro más teológico de la Biblia. Romanos es el libro más teológico que alumbra prácticamente toda la Escritura. Y dice: saludad también a la iglesia de Cristo, a la iglesia de su casa. Entonces aquí estaría diciendo Pablo una aberración según esa persona que me criticó. Qué tristeza
Qué tristeza realmente que no conozcan de las Escrituras. La aberración es enseñar fundamentos de hombres. La aberración es no conocer las Escrituras, porque por ignorancia pecamos y hacemos pecar a los demás. Y vuelvo a decir, Romanos capítulo 16, versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Primera de Timoteo 3, 4, 5 dice que gobierne bien su iglesia. No, dice que gobierne bien su casa. Principio bíblico: primeramente la casa y luego la iglesia. Que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Primeramente la casa. Por la fe de Noé. Dice que fue condenado el mundo. Pero ahora los dirigentes eclesiásticos, los pastores de ahora, por su ignorancia bíblica, están condenando a las familias. Porque ellos dicen primeramente la iglesia. Ven a la iglesia y abandona tu casa. ¿Cuál es la manipulación? ¿Cuál es el texto favorito de estos manipuladores? Y es Hebreos capítulo 10, versículo 25, en el cual dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día malo se acerca. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es malo congregarnos, sino cómo debemos de congregarnos. Lamentablemente no enseñan correctamente este versículo, ya que se olvidan los 3 versículos anteriores, en el cual da mucha luz acerca de cómo debemos de congregarnos las familias, los individuos. Y dice, capítulo 10, del 22 al 25, completo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué hay tanta maldad entre los cristianos? ¿Por qué hay tanta hipocresía en los cristianos? ¿Por qué? Porque los pastores no trabajan en las familias. Los pastores no trabajan en los hogares. Porque ellos los quieren a las familias, a la gente como esclavos en sus congregaciones para su beneficio propio.
porque no están haciendo lo que Dios manda, el orden de Dios. Y aquí dice, en este Hebreos, que acerquemos con corazón sincero. Si yo tengo un corazón sincero, si yo tengo fe, mi actitud hacia mis hermanos cuando yo me congregue va a ser la correcta. Pero primeramente tengo que trabajar en mi familia, en mi hogar, que vengan a mi casa a enseñarme. Porque cuando vienen a enseñarme en mi casa, estoy abriendo mi intimidad, estoy abriendo mi casa. Pero los pastores no van a las casas. No todos, Hay algunos que van, pero no todos. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si trabajasen los pastores primeramente en las familias, yo tengo un principio: familia sana, iglesia sana. Salmo 133:1. Realmente un salmo precioso. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este sería el mensaje. Este sería la respuesta a esa crítica que he recibido de Iglesia en Casa. Iglesia en Casa porque estoy en mi casa. También estoy en mi casa. Y estoy dando un mensaje desde mi casa, desde mi intimidad, tratando de proclamar las verdades de Jesucristo, basado únicamente en la palabra de Dios y no en mis pensamientos. Si alguien va a criticarme, me gustaría que me critique lo que yo predico, si realmente están fuera del orden o de las Escrituras. Muchas bendiciones. Espero que este mensaje llegue y realmente nos abra el entendimiento. Y solo por medio del Espíritu Santo podemos llegar a este entendimiento. Bendiciones.